Gaurkoan nire hitzartzea gazteleraz izango da, ia bere osotasunean, izan ere etorkinen eta errefuxiatuen alde lan egiten duten hainbat erakundeek legebiltzarreko eztabaida jaso nahi duten pertsona hauei helarazteko asmoz. Es verdaderamente triste tener que salir hoy aquí a esta tribuna para visibilizar la miseria humana de las miles y miles de personas que no piden marcharse de sus países de origen, que son expulsadas por nosotras, desde Occidente, con nuestras políticas depredadoras en un modelo capitalista que los despoja de todo cuanto tienen, incluyendo sus derechos más elementales. Pocas veces una imagen puede ejemplificar también la desigualdad norte-sur, dos mundos paralelos en un mismo plano, quienes nada tienen y solo pueden perder la vida, y quienes miran para otro lado porque es una realidad que les interpela directamente. Occidente es el responsable directo de la mayor fosa común existente, la del Mediterráneo, con 20.000 personas fallecidas que dejaron sus sueños en una patera en los últimos 10 años. En octubre del pasado año, 300 personas perdían la vida en Lampedusa, y el 6 de febrero de este año, Samba, Yusuf, Keita, Yves, Armand, Janot, Oumar, Blaise, Ousmane, Larios, Daudoa, Nana y otras 3 personas más que están sin identificar, perdían la vida de la manera más cruel que hayan podido imaginar, siendo el Estado español el responsable directo de estas muertes a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, por acción a través de 145 pelotas de goma y 5 botes de gases lacrimógenos y por omisión de socorro, dejando morir a estas 15 personas. Varias ONGs defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado para exigir el esclarecimiento de la actuación por parte de la Guardia Civil en las fronteras y, por supuesto, en su defecto, de puras responsabilidades. Aportaron para ello numerosos testimonios de los que sobrevivieron a esta tragedia. Uno de ellos explica cómo él mismo fue golpeado por una bala en la espalda y por otra en la cabeza. Cuando salió del agua, un guardia civil le obligó a ponerse de rodillas, golpeándole con las defensas de goma. Estos golpes le causaron lesiones en diversas partes de su cuerpo. Asimismo, expresa que mientras estaba siendo detenido en la playa, vio las balas de goma impactar contra las cabezas y flotadores de 3 de sus compañeros y cómo, con posterioridad, otros guardias civiles lanzaban gases lacrimógenos. Este chico explicaba la gravedad de esta situación, pues detalla: el gas te termina matando. El testimonio añade la consecuencia de este hecho. Sus compañeros bebían agua, es decir, al perder el conocimiento se ahogaban en el mar. Las declaraciones recogidas por los colectivos denunciantes hablan de la presencia de un barco de la Guardia Civil en el agua. A bordo de este barco, una persona con un palo largo iba empujando a los heridos, supervivientes y cadáveres al lado marroquí para evitar que alcanzaran la costa española. Además, uno de los testigos añade que si insistían en dirigirse a la costa española, los golpeaban en la cabeza. Otro testigo menciona que algunos de sus compañeros estaban en el agua, se acercaron al barco para intentar subir, pero según relatan, el barco se marchó y cuando volvió comenzaron a dispararles. Desde la organización Caminando Fronteras elaboraron un informe basado en las entrevistas realizadas a los supervivientes de la tragedia y todas estas personas coinciden en un testimonio, en una relación causa-efecto entre las personas fallecidas y heridas y el uso de material antidisturbios. Una de las conclusiones que más impacto me generó es la existencia de serias dificultades para la identificación de estas personas fallecidas en los estados español y marroquí, donde encontraron los cuerpos ante la imposibilidad de tomar fotos y enviarlas a los posibles familiares para su identificación, así como un pronto enterramiento de los cuerpos en el Estado español, sin dar tiempo a las familias de las personas desaparecidas para poder reclamar los cadáveres y enterrar sus cuerpos conforme a sus costumbres. El Ministerio del Interior del Estado español miente a la cara en un primer momento cuando habla de no haber existencia de material antidisturbios, de imágenes de lo ocurrido, que los que murieron no sabían nadar, que después la Guardia Civil llegó posteriormente a las muertes de estas personas, algo que después tuvieron que desmentir por la evidencia de los hechos, incluso con montajes burdos de vídeos
que sitúan a personas subsaharianas agrediendo guardias civiles en franjas horarias distintas. Afortunadamente tenemos vídeos que corroboran que el Gobierno del Estado español miente y que sus políticas migratorias son asesinas. Es tan invisible lo que sucede en las fronteras de Ceuta y Melilla que, salvo por organizaciones que realizan una labor encomiable de visibilización, es necesario viajar a cualquiera de estas ciudades autónomas para darte cuenta que lo que allí sucede tiene nombres y apellidos. Trata de personas. Te das cuenta de que la realidad supera la ficción. Esto es lo que pudimos comprobar en el viaje que el pasado mes de julio realizamos a Melilla como parte de la Delegación de Derechos Humanos invitadas por una ONG, por CEAR Euskadi, en una investigación específica en lo que han denominado ellas huellas de las mujeres en la frontera sur. En este viaje pudimos conocer de cerca el accionar de los reinos torturadores, el Estado español y Marruecos, y esas vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que perpetran. Cuando hablamos de Melilla, automáticamente se nos vienen a la cabeza las intencionadas imágenes de avalanchas de africanos que intentan cruzar la valla. Vallas porque en realidad no son una ni dos, son 3 y dentro de poco serán 4 con la nueva valla que está construyendo Marruecos, con unos costes económicos de 72 millones de euros en los últimos 8 años. Y digo africanos porque en su mayoría son hombres. Las mujeres entran por los pasos fronterizos por los que a diario circulan entre 20.000 y 30.000 personas, siendo, por supuesto, esto invisible ante los medios de comunicación o bien llegan en pateras según sus recursos económicos. El primer factor a destacar es el género. Una vez más, las mujeres migrantes y refugiadas se llevan la peor parte. Todas ellas víctimas de reiterados abusos sexuales de origen a destino, la mayoría víctimas de trata con fines de explotación sexual en redes que controlan su trayecto migratorio, además de la violencia machista intrafamiliar que padecen a diario y de un largo etcétera. Todo ello con amenazas de muerte y algo que es mucho peor para ellas, la amenaza del vudú. Esto está intrínsecamente relacionado con el derecho al asilo que potencialmente tienen estas personas por las circunstancias anteriormente descritas, sin obviar que además proceden de países en situación de conflicto, de guerras, de graves crisis humanitarias, lo cual se supone que ya está sujeto a la protección internacional. Pero es que además el Estado español no considera incluso la persecución por motivos de género como causa de asilo, así que directamente pasan a regirse por la ley de extranjería, donde necesariamente hace falta una denuncia en el caso de las mujeres víctimas de trata para acogerse a protección. Por tanto, estas mujeres se encuentran desprotegidas y corren el riesgo de ser devueltas a sus países de origen. Quienes llegan a Melilla, y esto también pasa en Ceuta, y pretenden solicitar asilo, se encuentran con la violación del derecho a la libre circulación de las personas solicitantes. Esto solo pasa en Ceuta y Melilla. Y no pueden circular, por tanto, libremente por la península y prefieren esperar y salir para poder desplazarse hacia la península por cualquier vía que les permita llegar a un centro de internamiento para extranjeros, que podríamos hablar de verdaderos campos de concentración. El problema es que llevan consigo, además, una orden de expulsión, convirtiéndose inmediatamente, migratizando a estas personas refugiadas, convirtiéndolas en una persona inmigrante en situación administrativa irregular, sometida, por supuesto, a la mayor precariedad social, económica y vital, y, por tanto, con mayores dificultades para retomar el derecho al asilo. Otro factor relevante es la sobreocupación y condiciones de hacinamiento de los centros de estancia temporal. Hemos podido visitar el centro de estancia temporal de Melilla y hemos podido constatar cómo malviven en condiciones de hacinamiento 1.600 personas en un centro que tiene capacidad para 480 personas, 400 de ellas menores de edad y con una estancia mínima de 280 días. Y este centro cuenta con solo 15 personas funcionarias para mantenerlo. Responsabilidad directa del Ministerio del Interior del Estado español. Otro de los factores, por supuesto, es el mediático, la utilización una vez más de los medios oficialistas para hacer creer a la ciudadanía que los saltos de la valla son incontrolables. ¿Alguien de verdad puede creer que los saltos de la valla son incontrolables cuando nos encontramos con detectores de movimiento, de calor, fuerzas de seguridad marroquíes, bases aéreas estadounidenses, bases aéreas españolas? Es sencillamente absurdo. Si quisieran, nadie saltaría la valla, pero claro, cuando se firman determinados acuerdos económicos, conviene dejar que se den estos saltos masivos para distraer la atención y desviarla con la miseria humana, con la trata de personas.
Estuvimos en el monte Gurugú, pudimos ver en primera persona cómo conviven las fuerzas militares marroquíes, estadounidenses, con las personas refugiadas y migrantes. Afortunadamente existen medios alternativos que nos permiten conocer la realidad de la crueldad de las fuerzas marroquíes que le están haciendo el trabajo sucio a España. Dicho por una ONG melillense, quienes niegan la soberanía a los diferentes pueblos de la península se la ceden a Marruecos para que campe a sus anchas y vulnere los derechos humanos a su antojo. Afortunadamente contamos con organizaciones como Prodeín, que nos han permitido tener acceso a imágenes como estas y vídeos como el que hemos visto recientemente, donde una persona prácticamente fallece por las palizas que le da la Guardia Civil y no solo eso, sino que lo deja en territorio marroquí para que fallezca. También debemos hablar de la esclavitud más visible de Melilla, las denominadas mujeres porteadoras, mujeres marroquíes utilizadas para llevar de España a Marruecos fardos de entre 30 a 100 kilos de peso por 2 euros al día, sin ningún tipo de control aduanero. Basta con darse un paseo por el barrio chino para comprobar el horror que padecen. Y por si todo lo mencionado anteriormente fuera poco, el Gobierno del Estado español pretende ahora aprovechar la ley Mordaza para introducir una reforma a otra ley, a la ley de extranjería, para que sea un procedimiento que pase desapercibido, para que no se genere ningún tipo de debate, ni siquiera se permita enviar estudios al respecto. Se trata de las famosas devoluciones en calientes que el Estado español está aplicando de manera ilegal y que contravienen, como no, múltiples legislaciones internacionales que vulneran los principios de no devolución y derecho al asilo. Una propuesta que rechaza la propia ONU, quien se ha manifestado ayer mismo por los argumentos expresados anteriormente, por violar el derecho internacional. Amnistía Internacional recuerda que estas prácticas están prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y son contrarias a la Convención de Ginebra del Estatuto de las Personas Refugiadas. La propia comisaria de Interior, Cecilia Malmström, respondió a una pregunta a nuestro compañero Josu Juaristi, admitiendo que el Gobierno español practica devoluciones en caliente y que, por tanto, contraviene la normativa de la Unión Europea. Como señala Amnistía Internacional, no se puede legalizar lo que es ilegal en el derecho internacional. Con estas devoluciones, el Gobierno español pretende, o está empujando, mejor dicho, a estas personas a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso fallecer en los países de tránsito como Marruecos. Pero bueno, esto ya está sucediendo porque ya lo están haciendo de un modo ilegal. Ninguna modificación internacional legal eliminará la responsabilidad que tiene el Estado español ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria y también tendrán que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria. Mugarik gabeko mundu baten alde, non herrien arteko elkartasuna eta herritartasun unibertsala oinarrizko printzipioak izango diren. Gaur inoiz, baino gehiago, Euskal Herria libre eta internazionalista bat aldarrikatzen dugu. Munduko edozein tokitan pobrezia eta bidegabekeria pairatzen duten pertsona eta herri guztien mina bere egingo duena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urrea andrea.